Shalom, bendiciones para todos. Nuevamente llevando un tema que esperamos sea de bendición para ustedes, que pueda ayudar en este tiempo en el cual necesitamos la guía, la dirección del Eterno, y de esta forma poder caminar conforme a su voluntad, que es perfecta. Para comenzar, quisiera primero establecer lo que dice la Torá en Devarim 29.9 o en Deuteronomio 29.9, y de esta forma empezar a desarrollar la enseñanza. En Devarim 29.9 dice: todos ustedes se encuentran hoy firmes ante el Eterno su Elohim. Todos ustedes se encuentran hoy firmes ante el Eterno su Elohim. Vamos a hablar de la firmeza al asumir la Torá, la firmeza al estar delante del Eterno. El concepto de firmeza cuando asumimos la Torá, cuando estamos conscientes de lo que representa el Eterno, es uno de los pilares fundamentales dentro de la cultura hebrea. Este principio se refiere a la decisión consciente y comprometida, dos cosas que no podemos perder de vista, consciente y comprometida, de aceptar la Torá, no solo como un conjunto de leyes y mandamientos que hay dentro de ella, y por eso muchos confunden a la Torá con leyes, pero dentro de la Torá también hay pactos que moldean la vida en todos sus aspectos, hablando de la parte espiritual, del crecimiento personal, de la ética, la moral, la familia. Quiere decir que la Torá es un manual de vida perfecto que involucra una cultura, y ya nosotros sabemos todo lo que representa y posee una cultura. La Torá, que traduce como instrucción, mas no como ley, aunque dentro de ella hay leyes, nos está mostrando la voluntad del Eterno expresada en letra. O sea, en el texto sagrado vamos a mostrar lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Y que toda la Torá es vista como lo que se conoce en griego como Pentateuco y en hebreo como Torá, pero también como Humash. Así que cuando hablamos de la Torá y todo lo que representa, está la Torá escrita, lo que el Eterno revela, la Torá oral, que es la explicación detallada para poder entender lo que está escrito. El acto de asumir la Torá y de allí la firmeza de aquello que asumimos implica mucho más que el simple estudio o cumplimiento de sus mandamientos. Hay gente que lee, hay otros que estudian, y hay otros que viven conforme a lo que está dentro de la Torá. Nuestro deber no es simplemente leerlo, no es simplemente estudiarlo, es poder vivirlo. Por eso es un manual de instrucción. De allí el compromiso interno y ese acto de aceptación activa de todo lo que el Eterno ha plasmado en ella, todo lo que ha venido revelando a lo largo de la Torá al pueblo, y en este caso a todos aquellos que escogió para transmitir este mensaje. Así que la firmeza al asumir la Torá también tiene un componente histórico y cultural, que sigue siendo relevante dentro de la cultura judía. El pacto en Sinaí es una experiencia que marca a todo el pueblo. Recuerden que el pueblo sale de Egipto y allí se le dice por primera vez que Israel es mi hijo, mi pueblo, y el Eterno le dice a Faraón que deje ir al pueblo para que le sirva. Ahora, ¿cómo va a servir? Va a servir de acuerdo a lo que el Eterno establece y debe llevarlos hasta Sinaí para recibir las instrucciones. El problema es que salieron con una mentalidad de esclavo. Entonces el desierto es un proceso para desconectarse de ello
y poder aceptar esta nueva condición en la que están. Ya no son esclavos. Quiere decir que ahora ellos pueden decidir qué hacer o no, dentro de lo que el Eterno ha establecido como principios. Pero al llegar a Sinaí, recibir la Torá, es evidente que se debe colocar como el centro de la vida cotidiana de cada uno de los que en ese momento recibieron de parte del Eterno todas estas instrucciones. Quiere decir que cada hijo del Eterno debe tener presente siempre, cada día, el por qué es tan crucial tener una firmeza al asumir la Torá y el para qué. Como la Torá nos guía, cómo poder caminar sin una guía, cómo poder caminar sin que algo nos direccione. Entonces la Torá tenemos y debemos estudiarla porque es lo que nos va a ayudar a poder caminar correctamente. Imagínense vivir en un lugar que no conocemos y no tenemos cómo llegar a ciertas partes que queremos conocer o hacer alguna diligencia, lo que sea. Pero si tenemos un GPS, entonces se nos hace más fácil porque nos va a direccionar. La Torá, por decirlo de alguna forma, es como un GPS para nuestra vida. Pero cuando empezamos a evaluarla, además de la relevancia espiritual y su aplicación, que debe ser algo a diario, porque todos los días o reaccionamos o decidimos, ejercemos nuestra voluntad, a pesar de que es un GPS que nos direcciona, la vida no es un pasillo recto. Leemos del rabino Cronin que dice que la vida no es una senda recta y fácil por el que viajamos libres y sin obstáculos, sino que es un laberinto de pasajes en el que debemos hallar nuestro camino, muchas veces perdidos y confundidos, a veces atrapados en un callejón sin salida. Pero si tenemos fe en el Eterno, siempre nos abrirá una puerta que, aunque tal vez no sea la que queríamos, al final será buena para todos nosotros. Miren que él plantea que la vida no es una senda recta, no es una senda fácil, que es un viaje, pero un viaje que tiene como una especie de laberintos de pasajes en los cuales debemos tomar decisión, que a veces podemos confundirnos, sentirnos mal, a veces pareciera que fuera un callejón sin salida, a veces se presentan obstáculos, pero todo esto nos está ayudando a madurar, a forjar carácter, a crecer. Siempre hemos alcanzado como ese crecimiento en medio de situaciones difíciles, de conflictos y de crisis. Quiere decir que esto que muchas veces no deseamos son las herramientas más poderosas para el crecimiento. Termina diciendo que es más seguro buscar en el laberinto de la vida que quedarse de brazos cruzados sin actuar. Y eso es una gran verdad, porque nosotros estamos llamados a accionar. Y muchas veces no accionamos porque lo que nos da miedo nos frena. Y lo que nos da miedo no es tan malo como nosotros lo imaginamos. El problema es la mala inclinación o el Yetzer Hará que empieza a bombardear nuestra mente con una serie de elementos que nos afectan. El miedo que dejamos crecer en nuestra mente es peor que la situación real que podemos llegar a vivir y que a veces ni siquiera vivimos. Se pasa como que mucho tiempo pensando en lo que pueda ir mal, y de allí la negatividad, que en lo que puede salir bien, en lo que puede resultar. Muchas veces vemos que es natural que se produzcan cambios constantes en la vida, tanto si uno lo espera o no lo espera, pero siempre hay cambios. Y ellos solo pueden sorprendernos si no los esperábamos,
si no contábamos con ese cambio. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la Torah, nos damos cuenta que lo que más vamos a vivir son cambios, es rectificar, es corregir, es avanzar, es crecer. Y cuando empezamos a asumirlo, la visión de las cosas son totalmente diferentes. Todo depende de lo que decidamos creer, es lo que va a ser la diferencia. ¿Cuál es la visión que tenemos frente a una situación? Es lo que puede ser que lo veamos como difícil o como fácil. Pero nosotros vemos que cuando empieza esta cita nos habla de la firmeza. Dice, todos ustedes los que están hoy aquí, firmes. O sea, la firmeza refleja fuerza, una fuerza interna. La firmeza nos muestra el dominio propio que debemos tener, que debemos desarrollar. Y para ello la disciplina. Pero la firmeza nos habla de constancia. Esa constancia y esa estabilidad que indica la capacidad que tenemos para mantenernos firmes en nuestras decisiones, en los principios que hemos aprendido, el hecho de estar convencido. Por eso alguien que tiene firmeza en sus convicciones es inamovible, incluso frente a la adversidad o presiones externas. La firmeza implica una determinación sólida, un carácter inquebrantable y la habilidad de no dejarse abatir ni influenciar fácilmente, manteniendo la coherencia y la entereza a lo largo del tiempo. Quiere decir que la firmeza es muy importante y debemos desarrollarla porque nos habla de ser coherentes. No podemos pensar hoy una cosa y mañana otra, hoy creo esto y mañana creo lo otro. Son personas que no son firmes en sus convicciones, que no son coherentes, que no son constantes, que no son estables. Y puede ser que en la vida, producto del aprendizaje, de la madurez, del hecho de conocer la verdad, vamos a cambiar. Pero ¿cómo cambiar luego de tener una verdad para hacer qué? O sea, después que nosotros tenemos una estructura religiosa, un sistema de creencia, muchas doctrinas en nuestra mente, y la hemos empezado a depurar a través de la Torá, y la Torá se ha transformado en nuestra guía, en nuestra lámpara, en esa brújula, y de esta forma empezamos a conocer esa hermosa verdad, y empezamos a ser libres de tanta religiosidad. ¿Cómo poder luego darle la espalda a la Torá? ¿Cómo poder vivir como si nunca hubiéramos conocido la Torá? ¿Cómo es posible que de pronto hoy tenemos una relación con el Eterno y por algún motivo que no justifica el hecho de cambiar nuestras convicciones o nuestras creencias porque están en la Torá, mañana estemos haciendo algo totalmente diferente a lo que aprendimos de la Torá? Más allá si lo practicaron o no se practicó, pero se estudió, se aprendió. Entonces es como que me voy a hacer un lavado cerebral para sacar la verdad y caminar en una religión. Cuando el proceso de depurarme de la religión no fue tan fácil como la forma en que le di la espalda a la Torá. Y eso es algo que me llama poderosamente la atención. Cómo a las personas les cuesta romper con la religiosidad para caminar en la Torá, pero vemos que es tan fácil estar en la Torá y posteriormente darle la espalda y volver a una religión, a caminar en mentiras de los cuales tienen conciencia porque estudiaron la verdad. O sea, es volver a un camino donde va a empezar a participar de cosas que por la Torá estudió y cuestionó porque no tenían fundamento, porque eran doctrinas de hombre, porque carecía de citas bíblicas que pudiera darle base a aquello que se creía. Y tantas cosas y prácticas que vienen de interpretaciones privadas
que no poseen ningún fundamento bíblico, como para poder ahora seguir creyendo o caminar en una mentira religiosa. Entonces la pregunta es, ¿qué creyó? ¿Qué fue lo que oyó? ¿Qué fue lo que estudió? Cuando el Eterno nos dice, y de allí como empieza la cita hablando de todos ustedes hoy, todos los que están hoy delante de mí, pero dice algo importante, firmes. O sea, eso es algo que nosotros debemos leer, porque los rabinos nos enseñan que todos los días tenemos que presentarnos delante del Eterno y leerlo, porque dice, todos los que están delante de mí hoy, firmes, dice todos ustedes. O sea, todos los días tenemos que presentarnos delante del Eterno. La pregunta es, ¿cómo nos presentamos? ¿Qué tan coherentes somos con lo que decíamos creer? ¿Será que mantenemos la firmeza? ¿Será que somos constantes? ¿Será que somos estables? ¿Que en verdad podemos mantenernos firmes en las decisiones que tomamos? Mucha gente, al asumir la Torá y empezar a dar los primeros pasos, tuvieron tantos problemas para desconectarse de la mentira, de esta realidad, de este mundo, de este sistema y de la religión. Y pagaron un precio, porque no se puede negar que vivieron muchos conflictos. ¿Cómo luego de pasar por todo eso, pararse delante del Eterno para darle la espalda? ¿Por qué no mantenerse firmes, como dice la Torá allí en Devarim o Deuteronomio? Actuar con firmeza significa avanzar por la vida con determinación. Demostrando, nosotros tenemos que demostrar una fuerza interna, una entereza, una constancia para proceder en función de creencias, ideales, principios, sin condicionarse, limitarse ni declinar a raíz de una falta de respaldo o debido a opiniones o presiones externas. En pocas palabras, yo no puedo cambiar por algo que externamente esté sucediendo y que me afecte sentimental, emocionalmente, intelectualmente, como queramos llamarlo. O sea, nada justifica que hoy yo creo en la Torá, luego de salir de la religión, para luego darle la espalda. Y peor aún, personas que tuvieron en la religión, conocieron esas doctrinas, luego conocieron la Torá, y ahora están prácticamente en el mundo, viviendo como si jamás hubieran estudiado la Torá. Una persona que cambia de parecer, que no es estable en sus actos, en lo que aprende y en sus decisiones, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tan confiable puede ser? Una persona que no es constante, que no es firme, no ha aprendido a valorarse, no se respeta a sí mismo. Por eso modifica sus deseos, sus acciones, sus creencias, buscando algo que todavía esa misma persona ni siquiera sabe que está buscando. Porque ese tipo de actitudes refleja fragilidad, inseguridad, vacíos, temores. Por eso es que la Escritura a nosotros, en la Tanakh, nos advierte del cuidado de ser alguien de doble ánimo. Porque la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En cambio, no hay nada mejor que ser firme. Y ser firme no significa que no cometamos errores o que nos caigamos, sino que cometemos el error, lo asumimos y rectificamos. Que nos caemos, nos sacudimos y nos levantamos. Pero jamás darle la espalda a la Torá. ¿Para dónde podemos ir fuera de la Torá? Por eso, este camino, cuando lo asumimos, estamos conscientes de que no va a ser fácil porque nos está cambiando la vida por completo. Entonces, asumirla debería ser algo sagrado para nosotros.
Cuando vemos nosotros en la Torá lo que representa la firmeza, es una cualidad, es una midá asociada a algo estable o firme. También se le entiende como un rasgo distintivo en aquellas personas que son rectas, tenaces, que no permiten que nada ni nadie los domine ni los derrumbe. Cuando esto lo vemos, nos damos cuenta por qué el Eterno demanda de nosotros rectificación en nuestra alma para renovar la mente trabajando nuestras cualidades. Cuán importante es trabajar nuestras cualidades y en este caso la firmeza. Porque si una persona no se puede mantener en aquello que está leyendo que es la voluntad del Eterno, ¿en qué puede llegar a ser constante? Si en las cosas del Eterno no es firme, ¿en cuáles puede llegar a ser firme? ¿Qué puede superar al Eterno? ¿Qué puede ser más importante que el Eterno? Si somos objetivos, nada. Entonces, ¿cómo cambiarlo? La firmeza, enseñan los rabinos, hablando del carácter, es aliada del impulso de superación, del querer, de ese poder seguir adelante sin bajar los brazos ni darse por vencido. O sea, alguien firme, de acuerdo a lo que enseñan los rabinos de la Torá, es una persona que sus impulsos son para superarse, para mejorar, para crecer, para avanzar. O sea, es alguien que a pesar de las circunstancias no se da por vencido. Es una persona que resiste en medio de la tempestad, de los problemas, de la adversidad. Pero eso sí, con una gran esperanza y aferrado a las convicciones que posee y que es capaz de salir airoso de situaciones difíciles porque tiene lo más importante, la verdad. La firmeza al asumir la Torá es un concepto que va más allá de un acto superficial de aceptación, de estudio. Es el compromiso firme de vivir de acuerdo con la voluntad divina, tal como lo expresa en la escritura, en toda la Tanaj y en los mandamientos de la Torá. Y este acto de asumir implica una decisión consciente de tomar la Torá. Y repito, no solo es ley, mandamiento, no, va más allá de todo eso. Y debemos abrir los ojos para apreciarla y asumirla de forma parecida a cómo la asumieron aquellos que escribieron todo esto y nos dejaron esta gran herencia. Cuando vemos nosotros a Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, es llamado Abraham Ha'ibrid. Hibrid, en hebreo, viene del verbo yabor. Yabor significa pasar, atravesar. Porque todo el mundo estaba de un lado y Abraham permaneció firme en su fe del otro lado, como aparece en el Yalkut Shimoni Breshit 73. Pero no está simplemente diciendo que él es híbrido por pasar o atravesar de un lado a otro, sino que lo importante es de dónde sales, porque estás consciente hacia dónde vas. O sea, en tu mente no hay una vuelta atrás, porque no tiene nada que ofrecer, porque de allí saliste. No se puede salir de la mentira para asumir la verdad y luego tomar como opción nuevamente la mentira. ¿Cómo te engañas a ti mismo? A pesar de que Abraham tenía tantas cosas en contra, empezando por su propia casa, donde su padre era alguien que fabricaba ídolos, no prestó atención a todo lo que la gente podía decir y asumió con valentía la determinación de caminar conforme a aquel que lo estaba llamando. Y si él lo hizo,
y se mantuvo firme al punto de ser llamado el padre de la fe, usted y yo también podemos serlo. En el libro de Shemot de Éxodo, en el capítulo 19, cuando el pueblo de Israel recibe la Torá en el monte Sinaí, su respuesta es un claro ejemplo de firmeza. ¿Por qué? Porque ellos, todo lo que el Eterno le dijo, simplemente dijeron, lo haremos. Naase benishma. Nosotros primero vamos a actuar y luego pudiéramos llegar a entender. Pero usted no puede comprender y ver más allá de lo que el Eterno le demanda hasta que usted no cumpla con aquello que se le demanda. Esta aceptación del pueblo sin condiciones ni reservas es una expresión de una voluntad individual pero también colectiva, que viene a establecer el marco para la vida espiritual de todo aquel que es hijo del Eterno, y en este caso, aquellos que eran hebreos. Miren lo impresionante, cómo un pueblo asumió este camino sin tener claridad de él. Estaba aferrándose a lo que el Eterno le estaba revelando en Sinaí. Venían de muchos años, de generaciones de esclavos. Personas que no sabían ni entendían lo que era ser libre, porque nunca vivieron como tal. Y ahora se les da la oportunidad y tienen que derribar una estructura mental, un criterio para empezar de nuevo. No en vano es que se le llama a todos estos cambios nacer de nuevo. Además, este compromiso de asumir la Torah implica también un proceso de transformación personal, pero también de un colectivo, que se reflejaba en la práctica diaria de los mandamientos y de todo lo que estaba en la cultura, porque se hablaba de una forma de comer, de hablar, de vestir, de celebrar, de servir, o sea, el desarrollo de toda una vida. Y de allí la relación que tenían con el Eterno, con los que le rodeaban y sobre todo con ellos mismos. Los comentaristas explican que la fe comienza donde termina la posibilidad de entendimiento de la mente humana. Es posible ver en el mundo un comportamiento normal y natural, el cual es posible de comprender. Pero la existencia del Eterno está más allá de toda comprensión y pertenece al campo de la fe. Así aparece en Beja Levi al HaTorah, Shemot 12. Moshe o Moisés quiso enseñarle al pueblo de Israel que a pesar de ser un pueblo, tal como lo expresan las palabras, todos ustedes, de todas maneras, sigue existiendo la individualidad. Y cada uno trabajar en función de su vida y alcanzar un nivel espiritual que le permita conectarse con aquel que los estaba liberando. O sea, el trabajo de cada uno es poder conectarnos con aquel que nos libera y que le da sentido a la vida porque nos da un manual de instrucción perfecto. Ahora, si yo desecho ese manual, la pregunta es ¿qué voy a seguir? Por eso, la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es importante la firmeza y que vemos en la Torá que lo destaca el mismo Eterno? Porque la firmeza al asumir la Torá no es solo un acto de obediencia, sino una manifestación del amor, de la devoción al Eterno. El pueblo hebreo al aceptar la Torá, es verdad que entró en un pacto con el Eterno, comprometiéndose a seguir los caminos que él había establecido para ellos, que eran vistos como hijos. En este pacto no solo se recibe aquello que el Eterno está revelando desde el cielo, sino también una responsabilidad que define el comportamiento y la ética del pueblo en todos los aspectos de su vida. Entonces, desde una perspectiva histórica,
profética, la firmeza al asumir la Torá es el momento en que Israel se convierte, luego de ser liberado, en un pueblo único en el mundo. Y esto muchas veces choca a mucha gente, le cuesta aceptarlo. Pero es que no es porque Israel sea mejor, es que el trato con el Eterno es directo y como hijo el padre le demanda mucho más. Un padre le demanda a su hijo, no al extraño. Israel no es mejor, simplemente tiene más responsabilidad, tiene un compromiso eterno, distinto a la relación que puede tener con otras personas un padre. Jamás va a ser la misma de lo que espera, de lo que demanda de un hijo al cual le da todo. Por eso al aceptar la Torá, el pueblo de Israel no solo recibió estos mandamientos, sino algo más importante, una misión espiritual para todo el mundo. O sea, una misión universal, donde nadie estaba excluido. Y es ser la luz para las naciones. Es ser el portador de esta verdad, es transmitir los valores de justicia, de compasión, de humildad, de entrega, por aquello que el Eterno ha establecido. Así que el por qué es clave, evidentemente. Asumir la Torá es necesario para que cada hijo del Eterno cumpla con su propósito en el mundo. ¿Cómo usted puede darle sentido a la vida sin tener la Torá cuando en ella es que está su propósito? Entonces ahora vive de qué o para qué. Por eso, cuando el Eterno dice, todos ustedes están delante de mí, firmes, está hablando de aquellos que vieron ese propósito en la Torá y que empezaron a dar pasos para cumplir con ese propósito por el cual fueron creados a imagen y semejanza del Eterno. Y de esta forma se trazaron objetivos que le daban sentido a su vida, porque dentro de sí había algo que los llenaba. ¿Qué cosa puede ser mayor que eso para cambiarlo o para no ser firmes? Por eso, todos ellos, y en este sentido, recibieron la Torá no solo por una ley, sino por una relación. La Torá es como un vehículo, como un medio para la elevación espiritual y cumplir con la voluntad de aquel que los creó. Entonces la Torá como medio que nos ayude a elevarnos espiritualmente debe ser valorada, apreciada. Y de esta forma caminar conforme a aquello que el Eterno ha establecido y que nos ayuda a entender tantas cosas. El rabino Haim Vital explica que la palabra atem, cuando vemos en Deuteronomio, que dice todos ustedes, la palabra atem traduce como ustedes. Tiene las mismas letras que la palabra emet. La palabra emet en hebreo traduce como verdad. Porque lo que puede salvar a la persona cuando se presente delante del Eterno es ser verdadera. Es ser verdadera. Y la única forma de ser verdadero es tener la Torá, porque la Torá es la que nos santifica. La Torá es la que nos hace transitar por la verdad y salir de la realidad, de este sistema, de este espejismo. Y sobre todo, debemos diferenciar entre la verdad y lo que se ha mezclado de verdad con mentira y de allí lo que sale de la religión. Porque muchos pueden decir, pero es que yo no estoy en una mentira, yo estoy en la verdad. Yo voy a una iglesia y oramos, leemos la Biblia, cantamos al Señor. Sí, pero esa es una mezcla
de cosas que están en la Biblia con elementos que el Eterno rechaza. Por eso este camino no puede ser lleno de sincretismo. Debe ser depurado. Si hay algo que el Eterno siempre remarca dentro de la Torá, es la pureza. No se mezclan los animales, no se mezclan las frutas, no se mezclan las hortalizas, no se mezcla esto. Siempre hay que mantener la esencia de lo que Él creó. Cuanto más su voluntad debe mantenerse pura y no mezclarla con conceptos y prácticas paganas. Solo podemos corregir nuestros actos cuando reconocemos de lo más profundo de nuestro ser la soberanía del Eterno en nuestra vida, y por eso lo llamamos Señor. Y eso es lo que nos da la capacidad de alejarnos del mal. Por lo tanto, la firmeza al asumir la Torá tiene varios propósitos fundamentales que nosotros debemos tener presente. Por ejemplo, el crecimiento personal para alcanzar un desarrollo espiritual. Al asumir la Torá, toda persona se compromete con un camino de purificación, de rectificación, de cambios profundos, de transformación, y eso lo lleva al desarrollo espiritual. De allí que los mandamientos no son solo reglas externas, sino que son oportunidades para transformar el alma, limpiar las impurezas, acercarse más al Eterno. La Torá sirve como una herramienta para el autoconocimiento y la autotransformación. Entonces, después de conocer la Torá, la pregunta es, ¿y ahora cómo comen? ¿Ahora qué comen? Cuando en un momento rechazaron todo lo que era inmundo, la pregunta es, ¿van a volver a la inmundicia? Cuando rechazaron todas las prácticas paganas y celebraciones que sabían de dónde procedía, ¿van a volver a ella? ¿O es que en el fondo nunca lo dejaron y por eso no fueron firmes? Otra de las cosas que nosotros debemos tener presente en cuanto a la firmeza de la Torá es que también abarca un nivel colectivo, o sea, la corresponsabilidad en la Torá es muy clara. Es verdad que yo debo trabajar en función de mi relación con el Eterno, porque la redención es algo que se alcanza de forma individual. Pero yo no puedo ser alguien que me dé igual o ser indiferente al trabajo o a la vida o al crecimiento de la persona que está cerca a mí. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis padres. Yo no puedo ser indiferente a eso. Porque la Torá implica vivir como parte de esa relación con el Eterno, pero también una relación que tenemos con otro, y que el objetivo es que puedan caminar dentro de un propósito. Por eso la observancia de la Torá crea un vínculo entre los miembros de una casa. Una casa conforme a la Torá empieza a unirse realmente, se integra, empieza a generar una cohesión, una fuerte identidad, una luz espiritual dentro del hogar. Por eso es que la unidad de la casa, que se transforma posteriormente en la unidad de todo un pueblo a través de la Torá, fue y sigue siendo una característica esencial de la existencia de Israel. Porque esa unidad dentro del hogar se ve reflejada afuera. Y empezamos a ver una sociedad que camina en cohesión con aquello que recibieron, que son coherentes con lo que dicen ser. Y eso que viene como respuesta del Tikkun Nefesh, de la rectificación de cada alma, es lo que aporta a la transformación del mundo, o a lo que conocemos como el Tikkun Olam. O sea, la Torá tiene como objetivo transformar al mundo a través del cambio que se da en cada uno. O sea, el mundo cambia porque todos los que somos parte del mundo cambiamos. Y a través de las acciones justas de cada uno de nosotros,
que empezamos a seguir los mandamientos, que empezamos a caminar en plena obediencia y que todo esto trae gran bendición y bienestar, es la forma como expresamos nuestra fe y aquel a quien seguimos y servimos. Por eso, la firmeza en la observancia de la Torá no solo beneficia al individuo, sino a su hogar. O sea, tiene un impacto que va más allá de nosotros. Porque cuando cumplimos con la misión divina de hacer de nuestras vidas un lugar, un recipiente, una vasija donde el Eterno pueda reposar, también trabajamos para que otros puedan reparar sus vidas, rectificar sus almas y preparar su ser como un recipiente donde el Eterno pueda vertirse y tener una relación plena con Él. Esto es algo que no podemos obviar porque es muy importante. Porque solo con disciplina es que podemos lograrlo. Y la disciplina se da cuando empezamos a hacer aquello que se debe, conforme a la Torá, por encima de lo que quiero, basado en mi mente no renovada. La disciplina a la observancia de la Torá trae consigo una estructura de vida basada en principios, basado en leyes espirituales claras que se ven manifiestas en este mundo. Y esto ofrece a cada persona una guía moral y ética que lo ayuda a mantenerse frente a cualquier tentación, desafío o prueba que deba enfrentar en la vida. Y esto es lo que nos ayuda a algo que debe ser para nosotros fundamental, el crecimiento personal. Porque la firmeza es una cualidad y nosotros debemos trabajar nuestro mundo interior y nuestras cualidades. El crecimiento personal es el proceso continuo de cambio, de rectificación, de purificación, de elevación del alma. Y es la oportunidad para corregir y refinar el carácter, alcanzar humildad, practicar el perdón, desarrollar cualidades como la empatía, el amor, la misericordia. Es fundamental porque habla de nosotros, pero también habla del Eterno en nosotros. Y esto hace que genere una fortaleza dentro del hogar. Porque cuando se sigue la Torá, nos mantenemos unidos en una sola misión, que es servir al Eterno, como se dijo en su momento, en espíritu y verdad. Y esta firmeza personal se transforma en una firmeza familiar cuando empezamos a reforzar los lazos entre los que somos miembros de una familia, cuando empezamos a ayudar a mantener viva nuestra identidad de hijo, la luz de la Torá, la paz del hogar, el crecimiento dentro de la casa y de esta forma darle a nuestros hijos un legado que trascienda. Y todo esto es para tener claridad de propósito, para que nada nos haga apartar la mirada del camino que el Eterno ya trazó para nosotros. Por eso es que la firmeza al asumir la Torá proporciona un propósito claro, un propósito bien definido y un sentido de dirección en la vida. Cada uno de nosotros sabe que cada acción, que cada palabra, que cada mandamiento contribuye al propósito divino de honrar al Eterno y llevar su luz al mundo. Y qué mejor que ser instrumentos de Él para aportar su luz. Por eso es que la firmeza al asumir la Torá tiene un impacto profundo en el crecimiento personal que se va reflejando en el desarrollo espiritual. Porque la elevación espiritual debe ser algo continuo y solo se logra cuando dentro de nosotros hay cambios, cuando empezamos a quitar aquello que nos aleja del Eterno, que nos estorba, aquello que el Eterno no le agrada, para poder conectarnos plenamente con Él, para pasar de llamarnos hijos a vivir como hijos. Por eso la observancia constante de los mandamientos, el estudio de la Torá, es que permite a cada uno de nosotros trascender lo mundano, lo terrenal, acercarse a lo divino, a lo espiritual,
Cada acto de cumplimiento de aquello que está en la Torá se convierte en una oportunidad para elevar el alma, para alcanzar una mayor cercanía con el Eterno. Cuando usted actúa conforme a principios, conforme a la Torá, es una oportunidad que el Eterno nos está brindando a usted y a mí para elevar nuestra alma. Todos los días hay cosas que se presentan y debemos estar muy despiertos, muy vigilantes frente a todo esto. Pero la única forma de lograrlo, como lo dije al principio, es trabajando nuestras cualidades y la formación del carácter. Porque la Torá como guía va a ayudarnos a regular, a mejorar el comportamiento, la ética, la moral, implantar valores, principios que nos ayuden. Por eso cumplir con la Torá permite al individuo trabajar en sus cualidades, desarrollando virtudes. Oye, nada mejor que caminar en la justicia, en la verdad, pero también en bondad, en paciencia. Eso es algo importante, porque todo eso se va a ver reflejado en algo que es la paz interior. En eso que internamente experimentamos cuando nos sentimos satisfechos porque estamos cumpliendo con la voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta. Que nos ha costado, claro que sí. Que ha sido duro, muy duro. Que ha sido difícil, sí. Que hemos pasado por muchos procesos, sí, y vamos a seguir pasando hasta que venga el Mesías, porque esto nunca termina, esto es parte de la vida. Por lo tanto, no podemos pensar que hoy lo hacemos y me desconecto de eso y bueno, más adelante lo vuelvo a retomar. No, la vida no es así. Por eso esa paz interior al vivir en conformidad con la Torá es lo que nos da esa satisfacción, es lo que nos da esa paz, es lo que nos da ese gozo. Porque el hijo empieza a experimentar una sensación de paz que proviene de la armonía entre su vida, de aquello que externamente revela, pero también de lo que internamente su alma vive. La observancia de la Torá da a la vida un sentido de equilibrio, de orden, de propósito. ¿Cómo no ser firme en llevar una vida de equilibrio? ¿Cómo no ser firme en nuestras convicciones, en llevar el orden, el propósito divino siempre delante de nosotros? La importancia y relevancia de ser firmes al asumir de la Torá es fundamental, porque es la que va a reforzar o remarcar la identidad, nuestra identidad de hijo, nuestra misión frente a nuestro Padre. Es tan fácil decir somos hijos y Él es nuestro Padre, pero ¿realmente caminamos como tal? ¿Realmente somos coherentes con nuestras palabras? O sea, esta firmeza no es algo que puede apreciarse dentro de un contexto religioso. La firmeza no es cuánto yo asumo de cargo, de labor dentro de la religión, porque está lejos de todo esto. La firmeza es en cuanto a una verdad que me ayuda a tener una relación con el Eterno. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? No mantenerse firme en aquello que el Eterno les estableció. Y más allá, si tuvieron una buena intención o no, el asunto es que hoy vemos las consecuencias de ese acto. Y nos está diciendo que no fue la mejor decisión. Y así como ellos, a lo largo de la vida, muchas personas, y nos incluimos nosotros, no hemos sido firmes en situaciones que se nos han presentado. En unas sí, en otras hemos titubeado, en otras nos han zarandeado, en otras hemos caído, en otras nos caímos y nos levantamos. Pero debemos llegar a un momento en que pasemos más allá de este vínculo que tenemos con el Eterno, a una verdadera conexión profunda, fuerte, de cambios internos para desarraigar aquello que no me permite mantenerme firme constantemente. Que esa firmeza sea parte de mi vida diaria. Por eso, esa firmeza en la Torá es la que nos da una visión del mundo basada en la espiritualidad y el proceso y el propósito divino.
¿Qué puede superar eso? ¿Qué puede ser más importante que eso? A nivel personal, la firmeza al asumir la Torá permite que cada uno de nosotros pueda encontrar ese sentido de la vida para no vivir crisis existenciales, para no hacernos preguntas que reflejan que no estudiamos, que no conocemos al Eterno ni la Torá. La firmeza es para alcanzar una conexión genuina con lo divino, con lo espiritual. Y a nivel familiar es lo que ha permitido poder sobrevivir a lo largo de siglos nuestro pueblo, porque cada familia se comprometió a hacer luz primero en su casa, a sentar las bases, ser firmes y un hogar comprometido con la Torá, manteniendo su fe y enfrentando las adversidades. Por eso, la firmeza al asumir la Torá va más allá de un acto que se dio en Sinaí de aceptación de todo aquello que el Eterno estaba mostrando, de un conjunto de leyes, claro que sí, pero va más allá de eso. Es un compromiso profundo y sobre todo un compromiso consciente. Y eso es algo que falta. Necesitamos un despertar de conciencia, porque la religión ha adormecido a todo aquel que dice ser hijo del Eterno. Y el adormecimiento de conciencia ha transformado a todas las personas en una especie de zombies o de sonámbulos dentro de una iglesia donde la doctrina, los dogmas y tanta cosa simplemente lo han desprovisto de lo que ellos son como hijos y las herramientas que tienen cuando fueron creados a imagen y semejanza del Eterno. Por lo tanto, el adormecimiento ha estancado a la gente y los ha mantenido presos, esclavos de una religión, cuando el Eterno no nos llamó a una. El Eterno lo que desea es una relación y no podemos tener una relación carentes de la verdad y luego detenerla sin ser coherente con ella y mantenernos firmes. Por eso es un compromiso profundo y consciente, porque afecta todos los aspectos de nuestra vida. Por eso asumimos la Torá, pero no solo para leer o para estudiar, es para seguirlo diariamente, para que sea un camino de transformación personal, que nos conecte con el cielo y nos capacite para vivir de acuerdo con este propósito revelado por el Eterno a cada uno de nosotros, porque asumo que usted sabe cuál es su propósito en este mundo. La firmeza al asumir la Torá implica una relación con el Eterno, pero una verdadera relación donde la responsabilidad y el compromiso se vea manifiesto cada día. Porque esto es lo que define realmente nuestra identidad y lo que nos otorga también herramientas para cumplir con una misión personal o colectiva, siendo luz en nuestra casa y en las naciones. Porque estamos llamados a difundir los principios de justicia, de verdad, de amor. Es en esencia una forma de vida que integra la espiritualidad y la acción ética moral en este mundo, haciendo de la Torá una guía que no solo enseña el qué hacer, sino el por qué, el cómo y sobre todo el para qué. Así que este compromiso con la Torá tiene múltiples beneficios, tanto personales como familiares, en lo colectivo. A nivel personal, porque es una gran herramienta de autotransformación que nos permite superar todas las limitaciones que tenemos, elevando nuestra alma para acercarnos al Eterno y ser uno con Él. Pero también en nuestras familias, en nuestro hogar, porque promueve la unidad del hogar. Para que no nos veamos dentro del hogar como personas que pareciera que estuvieran en una residencia, que todos duermen en la misma casa, pero no conviven, no hablan, no tratan las cosas, los problemas, lo que afecta, lo que causa malestar, lo que incomoda. ¿Por qué no hay esa confianza? ¿Por qué no hay esa libertad?
cuando yo no tengo la confianza de poder expresarle a alguien lo que me incomoda, lo que me afecta, eso significa que esa relación no está bien. Porque una verdadera relación nos permite tener la confianza de ser libres dentro del marco del respeto, de poder hablar lo que no me gusta, lo que no estoy de acuerdo, lo que me incomoda, con aquello que no estoy conforme. Y por la Torá establecer cuáles son los principios que deben regir las relaciones y las cosas dentro del hogar. Si no es así, vamos a tener muchos problemas, porque a través de alguien que no camine en coherencia con eso, es una puerta que da derecho legal a que sucedan muchas cosas dentro de la casa. Y no podemos permitir que hayan puertas abiertas, que hayan espacios, huecos por donde algo se pueda colar. Por eso la firmeza en la Torá dentro del hogar nos garantiza darle continuidad a este legado espiritual, fortaleciendo la vida dentro de la casa, dándole sentido, que cada uno camine con compromiso y responsabilidad de yo crezco, pero también quiero que ustedes crezcan, de compartir todo esto. Por eso la relevancia de ser firmes en un mundo lleno de incertidumbre y de distracciones, de tantas cosas que nos alejan de la verdad. La firmeza al asumir la Torá proporciona una meta clara en la vida, una dirección que orienta a cada uno de nosotros a su verdadero propósito, a mantener una relación firme y comprometida con la Torá, buscando el bienestar común, buscando el hecho de participar en estos procesos que nos ayudan a mejorar y que nos vamos descubriendo y conociendo para identificar todo aquello que me genera malestar y que muchas veces está ahí pero no lo veo. Por lo tanto, la firmeza al asumir la Torá como cualidad que debemos desarrollar también es un acto esencial que define la identidad espiritual de cada uno de nosotros. Y su importancia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en ese momento que se dio la Torá en Sinai. Y este compromiso al mismo tiempo que desafía y que exige, también nos guía y le da sentido a cada paso que damos. Porque nos lleva a una vida de integridad, de conexión con el cielo y de gran sabiduría. Nosotros estamos en este mundo para cumplir con una labor. Piense por un momento si lo está cumpliendo. Piense por un momento si ha sido firme cuando usted, por algún motivo, tomó la decisión de decir, yo voy a caminar conforme al Eterno. Yo voy a hacer las cosas conforme a la Torá. Piense por un momento qué tan firme ha sido. Y si no ha sido firme, es tiempo de que lo sea. Y que no sea simplemente ver la Torá bajo una óptica religiosa como muchos la han visto. Porque muchos piensan que por saberse palabras en hebreo, colocarse un zig-zig y van a un lugar y leen la Torá, piensan que tienen una relación con el Eterno, que son súper espirituales, que son gente. No, no es así. Usted es un religioso. Un religioso. Y el Eterno lo que quiere es una relación con un hijo, no con un religioso, porque Él no creó religiones. Y la forma de caminar en una relación es haciendo las cosas como el Eterno demanda. No siendo selectivo en decir, bueno, yo escojo ponerme un zig-zig, pero esto y esto no. Entonces, no, yo me los uso porque es que la Torah lo dice. Es que la Torah dice muchas cosas que debes hacer y lo único que estás haciendo es esta y la otra. Y todas las demás las echaste a un lado. Esta no tiene más peso que la otra. Y al contrario, pudieras estar usándolo de forma indebida. Porque si los zig-zig son para mostrarnos a nosotros y recordarnos los mandamientos que debemos cumplir y no lo estamos cumpliendo, ¿qué sentido tiene un zig-zig? Entonces simplemente lo usamos como un adorno, como comprarme un sombrero, una correa o colocarme una camisa. Y si pienso que con eso voy a ser mejor, estoy equivocado. Es como si yo me comprara una capa y me la pongo y pienso que voy a volar como Superman porque él tenía una. Esa mentalidad tan infantil y a veces absurda es la que está creando un sistema religioso.
La Torá no es una herramienta para destruir lo que la religión ha creado como doctrina, como conceptos privados, carente de principios, porque es una interpretación personal y aislada de la verdad. La Torá no es para combatir eso, eso se cae solo. A eso no hay que dedicarle mucho tiempo. Pero cuando usted estudia la Torá como una verdad para transformar su vida y caminar conforme a ello, eso sí es importante. Y pasa usted a tener una relación con el Eterno que debe ir perfeccionando, que debe ir mejorando, creciendo, remarcando, profundizando. Y usted se va a dar cuenta de la gran diferencia de ser un hijo y tener una relación con el Eterno y tener una religión como faceta donde X día usted va a darse golpes de pecho. Debemos pasar a asumir la Torá como la Torá lo determina, no como a nosotros nos gusta, no como nosotros creemos o como otros nos hacen creer. Pero lo que sí dice la Torá bien claro es que debemos ser firmes, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Si usted conoce la verdad del Eterno, si usted conoce la Torá, si usted conoce la luz, jamás la oscuridad y la mentira puede ser una opción. Y lamentablemente para algunos ha sido. Por lo tanto, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué relación tuvieron con el Eterno? Que se apartaron, que le dieron la espalda para volver al cautiverio. Es como aquel que salió de Egipto y se devolvió, como aquel que le abrieron la puerta de la prisión y le dijeron, estás absuelto, y se devuelve a la cárcel. Esa persona está entonces en una condición peor y debería entonces empezar a revisarse qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que dejé de hacer. Pero siempre la teshuvá será una opción para volver a casa y empezar nuevamente el camino que dejó a un lado en un momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.